Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las redes sociales, deseándoles, a todos un feliz año nuevo, esperando que el Señor les guarde, les bendiga en medio de la situación en la que nos encontramos, que la fidelidad de Dios se manifieste a través de la gloria de Cristo Jesús sobre cada una de sus vidas y de sus familias. Hoy queremos comenzar el estudio del Nuevo Testamento de forma sistemática y expositiva. Esto significa que durante todo el año, como hablamos a inicio o a final de año, mejor dicho, vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento durante todo el tiempo que nos tome. Yo no sé si a final de año lo vamos a terminar o si entraremos hasta el otro año con el estudio del Antiguo Testamento. Lo importante es de que hemos comenzado o vamos a comenzar el día de hoy el estudio del Nuevo Testamento de forma sistemática y expositiva, por lo que les invitamos a que no se pierdan ninguno de los miércoles, los discipulados, porque vamos a estar dando mucha información tal vez novedosa, pero lo más importante es que vamos a estar estudiando la palabra de Dios versículo por versículo prácticamente, y esto tenemos o genera en nosotros una gran expectativa, porque siempre que hombres en la historia de la iglesia cristiana se han dispuesto a estudiar la palabra de Dios de esta manera, versículo por versículo, se ha experimentado un avivamiento, no solamente en sus vidas, sino en sus familias, en sus comunidades y en sus ciudades. Así es de que estamos con una gran expectativa en nuestros corazones, hermanos, porque del estudio de la palabra del Señor siempre traerá resultados positivos a nuestra vida. Así es de que vamos a comenzar desde el capítulo 1 de Mateo, versículo número 1, y vamos a leer algunos versículos allí para entrarnos al tema que queremos compartir con ustedes, que es el siguiente. El tema del día de hoy es el heredero legítimo al trono. Y vamos a leer Mateo capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Dice de esta forma: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés, a Sara, Farés a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Este versículo 11 es importante. Subráyelo o recuerde que aquí hay un personaje de nombre Jeconías. Repito el versículo número 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que las generaciones de Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14,
y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Bien, en los países actuales donde aún existe la monarquía, esto significa que todavía tienen rey, como por ejemplo España y algunos otros países que todavía, Inglaterra, que todavía tienen la monarquía. Bueno, el trono no se hereda por la meritocracia, es decir, no es que alguien se gane llegar a ser rey, no es que alguien pueda llegar a hacer tantas buenas obras que sea considerado para ser heredero del trono. No, los que llegan a ser reyes son porque vienen de una línea generacional. El príncipe, que es hijo del rey, puede llegar a ser el rey. El nieto del rey puede llegar a ser el rey, y así sucesivamente. Si usted examina las líneas genealógicas de las monarquías actuales, se va a dar cuenta que hay personas que están en la línea al trono y tienen su número 30, 40, y hay quienes dicen: yo soy el séptimo heredero del trono, estoy en el séptimo lugar para ser heredero al trono. Y todo esto, repito, es por genética, porque son de una misma línea generacional, no es por la meritocracia, no es porque alguien se convierta en rey porque es demasiado buena persona, porque ha hecho muchas cosas muy buenas en su vida, no. Entonces, el tema del día de hoy tiene que ver con que entendamos, hermanos, que Jesucristo es el heredero legítimo al trono del rey David y por supuesto al trono de Dios. Y vamos a comenzar el estudio del día de hoy conociendo un poquito más al autor del libro de Mateo. Vamos a dar un contexto general de la vida de Mateo para que sepamos quién es el autor de este libro, y después vamos a ver lo que escribió y qué era lo que quiere enseñar a través del libro de Mateo. Así es de que le invito a que me ponga atención, porque vamos a hablar quién es Mateo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, el pueblo de Israel ya tenía aproximadamente, más o menos, tenía como 60 años de estar bajo el dominio de Roma. Y este imperio romano tenía sometido al pueblo de Israel y tenían una gran enemistad. El pueblo de Israel, los judíos, odiaban a Roma, estaban siendo oprimidos porque una de las formas más crueles, una de las formas más eficaces de mantener al pueblo bajo las plantas del pie del imperio romano era a través de los impuestos, era a través del sistema tributario. Esto es, que el imperio romano le cobraba impuestos a la nación de Israel, a los israelitas, de todo lo que usted se pudiera imaginar. Y por supuesto que a los judíos, a los israelitas, no les gustaba pagar tanto impuesto, y por eso era una de las formas en las que el gobierno romano tenía sometido al pueblo de Israel, y era una de las razones por las que el pueblo de Israel odiaba al pueblo romano o al gobierno romano. Ahora, la forma en que Roma llevaba a cabo el cobro de los impuestos era muy interesante, porque no eran los romanos mismos los que iban a cobrar los impuestos. No tenían un sistema de IRS como lo tenemos el día de hoy, no tenían un sistema de hacienda como lo tenemos en el día de hoy en algunos países. Estos gobiernos, o el gobierno de Roma en el caso específico, ellos hacían un tipo de subasta. Ellos vendían algunas localidades para que la gente que tuviera dinero las comprara, y eran ellos los encargados de cobrar los intereses al pueblo. Por ejemplo, el César o el gobierno romano decía: bueno, hay que cobrarle los impuestos a esta comunidad o a este pueblo, a Judá. Entonces, algunos de los hombres que tenían dinero, los senadores romanos principalmente, y aquellos hombres que eran ricos, decían: yo quiero cobrar los impuestos en Judá. Y entonces Roma le decía: muy bien, te vendo la sucursal de Judá. Lo que a mí me interesa es de que cada mes o cada año, no sé cada cuándo cobraban los impuestos, Roma le decía: cada cierto tiempo yo quiero que de Judá me des a mí, vamos a suponer, $1,000. Y entonces el senador decía: muy bien,
yo te pago la sucursal, pagaba un dinero a Roma por cobrar los impuestos en Judá y además se comprometía a darle al gobierno los $1,000, vamos a decir que al año. Entonces venía este senador o este hombre rico que compraba la sucursal en Judá y él buscaba a otras personas que vivieran ahí en la misma ciudad, que se encargaran de cobrar los impuestos. Y hacían lo mismo que el gobierno había hecho con ellos. Venían y le decían, ando buscando personas que se encarguen de ser los tributarios, que se encarguen de ser los que cobren los intereses. Y entonces si algún judío decía, yo te cobro los intereses de todas las personas, con la condición de que a mí no me cobres intereses y que me pagues. Entonces el senador le decía, muy bien, no te voy a cobrar interés, pero yo quiero que tú me des $2,000 al año, porque el senador decía, bueno, yo tengo que entregar $1,000 a Roma, pues yo voy a pedir que me entreguen $2,000 para que me queden $1,000 a mí. Entonces ya está más o menos puesto el sistema tributario. Ahora, los que son realmente encargados de cobrar los impuestos, a estos hombres se les llamaba publicani en el idioma romano, en el idioma griego, latín. Y de esta manera, estos hombres eran los que se encargaban de cobrar los impuestos. Eran judíos cobrando los impuestos a los mismos judíos para enriquecer a los romanos y al gobierno humano. Y entonces, por supuesto que el que se encargaba de cobrar los impuestos decía, ok, si yo tengo que entregar $2,000 al año, yo voy a tener que cobrar $3,000 al pueblo en impuestos para que a mí me queden $1,000, pague $2,000 al senador, el senador se quede con $1,000 y pague $1,000 a Roma. Entonces, este sistema tributario, como usted puede ver, al que más sufría era el pueblo general, el pueblo judío. Los ciudadanos de Judá eran los más cargados con los impuestos, porque los publicanos eran los que se encargaban de establecer el impuesto en todas las cosas. Ya les había yo mencionado alguna otra ocasión en que estos publicanos se encargaban de cobrar impuestos por llantas en la carreta que traían. Si traían una mula, un burro, un caballo jalando una carreta, ellos podían cobrar impuestos por lo que ellos quisieran cobrar impuestos. Ellos podían cobrar impuestos por el caballo, podían cobrar impuestos por el peso de la carga, podían cobrar impuestos por las personas que traían para entrar a la ciudad, podían cobrar impuestos por lo que vendían, por lo que compraban. Y todo lo hacían porque ellos tenían que colectar los $3,000 que necesitaban para pagar a sus superiores y quedarse con la ganancia. Entonces, a estos hombres, a estos publicanos, los judíos los aborrecían, los tenían como lo peor de la sociedad. Los judíos consideraban a los pecadores gente con la que no se querían relacionar. Y después de los pecadores estaban las prostitutas. Y eran personas, las prostitutas, con las que los judíos no se querían ni siquiera ni voltearlas a ver. Pero después de las prostitutas estaban los gentiles. Y los judíos consideraban a los pecadores, pues gente con la que no querían relacionarse. Consideraban peores a las prostitutas y consideraban peor que una prostituta a los gentiles. Pero al final de la línea estaban los publicanos. Esos estaban al último. Eso era lo peor para un judío. Que alguien se relacionara con un publicano, conviviera con un publicano o hablara con un publicano era algo que un judío no lo soportaba, porque pues obviamente los estaba robando y eran judíos que estaban sometiendo al pueblo judío para enriquecer a los romanos. Por eso es de que a los publicanos nadie, absolutamente nadie los podía tolerar o nadie convivía con ellos. Y de estos publicanos era uno de ellos Mateo, el autor del Evangelio según San Mateo. Él, cuando Jesús lo llamó, a esto se dedicaba. Era un publicano, era considerado lo peor de la sociedad entre los judíos porque era un judío
abusando, robando, extorsionando a los judíos para enriquecer a los romanos. Por eso es de que cuando Jesús le llama, Mateo no duda en seguir a Jesús, porque Mateo debió haber sido como publicano una persona que estaba acostumbrada a ser menospreciada, a ser ignorada, a ser rechazada, a ser vista con malos ojos. Es decir, estaba acostumbrado a no tener amigos. Y el hecho de que Jesús, seguramente que él ya había escuchado de Jesús o lo conocía, cuando Jesús llega y lo llama, no duda en seguirlo porque sintió por primera vez posiblemente lo que se siente ser aceptado por alguien. Él sintió la oportunidad de llegar a sentirse querido por un amigo, llegó a identificar en Jesús la oportunidad de salir del mundo en el que él estaba a un mundo donde no hubiera rechazo, donde no hubiera discriminación para su persona, y vio en Jesús rápidamente, en la oferta de Jesús de seguirlo, vio su salida perfecta. Por eso es de que Mateo no duda en seguir a Jesús cuando Jesús lo llama, y esto lo podemos ver ahí en Mateo capítulo número 9, versículo número 9. Dice de esta forma: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, es decir, estaba cobrando los impuestos, los taxes, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Se levantó y le siguió. En Marcos, capítulo número 2, Marcos es el libro que sigue después de Mateo. En los versículos 14, dice: al pasar por ahí Jesús vio a Leví, que era hijo de Alfeo, este es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y repite, levantándose inmediatamente le siguió. Entonces, este es Mateo, hermanos. Mateo era un hombre que era odiado por los judíos porque era el que cobraba los impuestos para enriquecer a los extranjeros, y en este caso no cualquier extranjero, sino a los romanos, que eran los que estaban sometiendo por 60 años ya al pueblo de Israel. Entonces, muchos de nosotros nos podemos identificar inmediatamente con Mateo. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros no teníamos ni amigos. Nos sentíamos rechazados por todo mundo, sentíamos que nadie daba nada por nosotros, que éramos ignorados por todos, que no teníamos relaciones sanas con nadie, que no teníamos ni valíamos absolutamente para nadie, y que éramos menospreciados, éramos discriminados, nos sentíamos rechazados por la sociedad. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: éramos lo menospreciado, lo vil del mundo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo nos llama, vemos en el Señor Jesucristo su misericordia, su gracia, al llamar a personas como nosotros, al llamar a personas que nadie daba nada por ellas, para darnos una nueva vida, para darnos una vida transformada. Y Mateo, de haber sido este cobrador de impuestos, odiado y aborrecido por todo el mundo, fue salvado por el Señor Jesucristo, fue transformado por el Espíritu Santo, a tal punto que el Espíritu Santo lo usa a Mateo para que sea uno de los que escribe sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya habiendo conocido más o menos el trasfondo de la vida de Mateo y sabiendo cómo fue que fue escogido por Dios para escribir este libro, vamos a ver qué es lo que Mateo quiere enseñar, qué es lo que Mateo quiere decirnos, porque lo que leímos en Mateo capítulo número 1, mucha gente no lo lee. Cuando empieza a leer el Nuevo Testamento, se salta la genealogía del Señor Jesucristo por muchas razones, porque son nombres difíciles de pronunciar, porque parece que no dice nada la palabra de Dios en estos pasajes, pero la palabra de Dios dice que ni una tilde, ni una coma de la palabra de Dios está ahí por casualidad. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, y si Dios dejó estas genealogías es porque son muy importantes, y esto es lo que vamos a ver ahora. El Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo, quería dejar 4 retratos del Señor Jesucristo.
que hablaran de todo lo que el Señor es, todo lo que el Señor era. El Espíritu Santo quería que la humanidad, que el hombre, entendiera que el Señor Jesucristo fue 100% hombre, con todas sus debilidades, sudaba, se cansaba, tenía hambre, dormía, bueno, todo lo humano que había en el Señor Jesucristo. Y esta tarea el Espíritu Santo se la dio a Marcos, a Lucas. Lucas es el evangelio que nos muestra a Cristo como hombre. El Espíritu Santo también quería dejar un retrato de la persona de Cristo, que no solamente era hombre, sino que era siervo, que se había humillado hasta convertirse en el siervo de Dios. Y esta tarea se la dio a Marcos. Marcos nos retrata al Señor Jesucristo. Cuando leamos, entremos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Marcos nos retrata al Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Pero también Dios quería, el Espíritu Santo quería que quedara claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios. No solamente hombre, no solamente siervo, sino que era Dios, es Dios. Y esa tarea se la dejó a el apóstol Juan. Y el Evangelio San Juan nos muestra a Jesús como Dios. Tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el diablo, sobre los mares, sobre las enfermedades. Bueno, muestra a Jesucristo como Dios, soberano, superior a todas las cosas. Pero había una promesa de parte de Dios al pueblo de Israel muy importante, que Dios iba a levantar un rey. Y esa es la tarea que Dios le da a Mateo. Esto es lo que Mateo quiere decirnos, que Jesucristo es el rey que Dios había ya prometido desde el Antiguo Testamento. Y yo creo que no hay mejor persona a quien Dios pudo haber escogido que a Mateo. ¿Por qué? Bien, porque Mateo había vivido ya algunos años y había estado trabajando bajo el gobierno de los romanos, había estado de alguna forma involucrado al servicio del César, a quienes los romanos lo consideraban un dios, a quienes los romanos lo tenían como el rey, el César. Entonces, Mateo había estado trabajando bajo el César, había estado al servicio del rey humano, y ahora Dios lo usa a él para retratar a Cristo como el rey de los judíos, como el rey del mundo entero. Entonces, creo que podemos leer algunos versículos sin tomar mucho tiempo. Voy a dar algunas citas, por eso yo le invitaba y le advertía que sería bueno usted tuviera lápiz, pluma y papel para que tuviera sus notas y pudiera ya anotar las citas, los versículos que no alcancemos a leer. Pero vamos a leer algunos versículos donde Dios había prometido levantar un rey. Vamos a ver qué dice Génesis 49:10, por favor. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y, a él se congregarán los pueblos. Ahí dice que no será quitado el cetro. Esto significa que en Judá siempre iba a haber, o en Israel siempre iba a haber rey, un rey de parte de Dios. ¿Qué dice 2 de Samuel 7:16? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí Dios está hablando con David y le está diciendo que su trono, será establecido eternamente, es decir, le está prometiendo un rey eterno, que esto por supuesto no puede ser Salomón, que fue el hijo de David, porque él murió, pero el trono de David debe de ser un trono eterno, por lo tanto está prometiendo Dios un rey que iba a gobernar para siempre. El Salmo capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice, por favor? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí Dios está profetizando poner su rey sobre Sión. Sión es la nación de Israel. Y así podemos leer Salmo 45, 72, Salmo 110, pero vamos a leer Isaías 9, 6 y 7. ¿Qué dice, por favor? Es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí el Señor, una vez más, gracias a todos por leer. Aquí el Señor una vez más está prometiéndole un rey a Israel que será llamado Dios fuerte. Acabamos de leer en Isaías, su cetro será eterno, su paz no tendrá fin. Bueno, todo lo que acaba de mencionar. Y este es el rey que esperaban los judíos. Entonces, para que los judíos creyeran en Cristo, para que los judíos creyeran que Cristo era quien decía ser, ellos tenían que entender y tenían que creer que Jesucristo era el rey que se sentaría en el trono de David. Y eso es lo que quiere demostrar Mateo. Por eso escribió la genealogía del Señor Jesucristo y la lleva hasta el rey David, porque quiere demostrar que Jesucristo es el legítimo heredero del trono de Dios o el trono de Israel, el trono de David, que viene a ser el trono de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que estén establecidas aquí las genealogías, porque les repito, como hablábamos desde la introducción, nadie puede llegar a un trono por las obras que él haya hecho. Tiene que ser heredero, tiene que tener sangre de rey, tiene que estar en la línea sanguínea, tiene que estar en la línea genealógica para llegar a poseer o tomar posesión del trono. Por eso es de que nuestro Señor Jesucristo es el heredero legítimo al trono. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, la línea de la genealogía con la que empieza Mateo termina o empieza con David y Abraham, porque es a David a quien Dios le hace la más clara de las promesas sobre el rey que habría de venir. Y por supuesto que alguna parte de todo lo que se leyó en 2 de Samuel, capítulo 7, 12 al 16, ustedes pueden leer ahí, la primera parte de estos pasajes, de estos versículos, se refieren a Salomón, pero la segunda parte se refieren a un rey diferente, a un rey que no puede ser el rey Salomón, porque el rey Salomón murió. Ahora, cuando llega ya al versículo 16, después de haber demostrado que el Señor Jesucristo es descendiente del rey David que va hacia el trono, fíjense muy bien que en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, que fue marido de María, de la cual nació el Señor. Noten que ahí esa es la única parte de toda la descendencia, de toda la genealogía del Señor Jesucristo, que no habla de que el Padre engendró a su Hijo, porque Jesús no fue engendrado por José. Por eso aquí dice que Josué, el cual era casado o estaba casado con María, pero ahí no dice José engendró al Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiaremos más adelante la genealogía que nos presenta otro evangelista, nos vamos a dar cuenta que María también era descendiente sanguínea o heredera, era descendiente directa del rey David. Pero habrá un problema, hermanos, porque para que alguien llegue al trono tiene que ser descendiente de la línea real. No puede ser alguien que no sea hijo. Entonces, habrá un problema, habrá sido ilegítimo el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea considerado el rey descendiente de David si no es hijo de José natural, si no es hijo natural de José. No, y se los voy a explicar por qué. No hay ningún problema, al contrario, si José hubiera engendrado al Señor Jesucristo, no sería el Hijo de Dios, no sería Dios, no sería lo que es el día de hoy y lo que fue cuando estuvo en la tierra, porque hubiera sido como cualquiera de nosotros, hubiera sido engendrado por un hombre pecador, por lo tanto, él también hubiera sido pecador. Quiero retroceder un poquito y ya vamos a ir terminando, pero quiero hacerle esto un poquito más interesante y darle información todavía un poquito más profunda.
Esta información o estos detalles no todos los estudiamos, no todos nos damos cuenta porque leemos muy rápido estos versículos. Pero yo quiero que tomemos el tiempo de estudiarlos. Se recuerda que yo le dije que era muy importante el versículo número 11 del capítulo número 1 de Mateo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la razón o alguna de las razones por qué es que no podía ser engendrado de José y por qué es mejor que haya sido engendrado, el hecho de que no haya sido engendrado de José. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 11. Dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Aquí hay un personaje que tiene por nombre Jeconías. Si el Señor hubiera sido engendrado por José, en realidad no hubiera podido ni siquiera heredar el trono de David. Primero, porque hubiera sido engendrado por un hombre pecador, pero además porque Dios había puesto una maldición sobre este personaje. Dios había puesto una maldición sobre Jeconías y tenía la prohibición o la maldición de parte de Dios que ninguno de sus descendientes llegaría a ser parte del trono de David. Y esto lo podemos leer en Jeremías capítulo número 22. Si usted me puede acompañar a Jeremías, el libro de Jeremías está después de Isaías. Ábralo por favor en el capítulo número 22 y vamos a leer versículos 24 y 30. Jeremías capítulo número 22, versículos 24 y 30. Dice así: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, este Conías es Jeconías, solo que aquí lo ponen con otro nombre, pero es el mismo personaje, hijo de Joacim. Joacim es Josías, del que habla en Mateo. Dice: aun si Conías, en este caso hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaría. Es decir, Dios está enojado con este personaje. Versículo número 30 dice: así ha dicho Jehová, escriban esto, lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero le sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces, este Jeconías tenía esta maldición de parte de Dios y ninguno de su descendencia podía ser heredero al reino de David. Esto significa que José, que es descendiente de este hombre, no podía heredar el reino de David y por lo tanto, si hubiera podido engendrar al Señor Jesucristo, tampoco él hubiera podido ser heredero legítimo del trono. Cuando el Señor manda al ángel a hablar con María y le dice que va a ser embarazada, que va a quedar embarazada porque el Espíritu Santo hará sombra sobre ella, cuando José se entera, la quiere dejar, la quiere abandonar porque no quiere que pase vergüenza, y pensando esto él, se le aparece un ángel en sus sueños. Lo vamos a leer en Mateo capítulo número 1, pero no ahora. Tal vez el próximo miércoles, porque será el pasaje que nos toque estudiar. Pero cuando José está pensando en abandonar a María, el ángel se le aparece en sueño y le dice que no tema recibir a María y a su hijo, porque esto lo haría legalmente heredero al trono. Es decir, cuando Dios maldice a Jeconías y dice que ninguno de sus descendientes podrá entrar al reino o podrá heredar el reino de Judá, el hecho de que José no haya engendrado al Señor Jesucristo, pero sí son descendientes de David, eso hace que el Señor Jesús sea el legítimo heredero del trono. Porque si bien es cierto, es descendiente de David,
pero no es engendrado por un descendiente de Joconías, es simplemente adoptado, por así decirlo. Es el hijo legal de José. Cuando el ángel le dice, no temas recibir a María porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo, lo que está haciendo Dios es que lo está haciendo legalmente el hijo de José, y esto hacía que el Señor Jesucristo fuera el legítimo heredero del trono del rey David. Ahora, Dios no está haciendo esto al azar. No es que Dios dijo, bueno, pues entonces como ya María está embarazada, pues le tengo que traer a un descendiente de David, pero que no haya engendrado a Jesús. No, porque acuérdese que ellos ya estaban casados. María y José ya estaban casados antes de que María quedara embarazada del Espíritu Santo. Entonces, el Señor, por supuesto que permite que María y José, que son descendientes los dos del rey David, se casen y de allí salga el rey, el heredero al reino de David. De esta manera, con esta genealogía perfecta, hermanos, Mateo está demostrando que el Señor Jesucristo es el rey que los judíos estaban esperando, porque los judíos no aceptaban a Jesús porque decían, ¿qué no es este el hijo de David, de José y de María? ¿Cómo puede ser el rey de los judíos? ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? Y porque los judíos creían y sabían que el rey de David, o el rey que iba a heredar el trono de David, tendría que ser alguien especial. Y del Señor Jesucristo lo rechazaban porque pues aparentemente no era nada especial, porque era un hijo de un carpintero, porque eran humildes, eran pobres, y ellos esperaban un rey como el rey David. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí cómo Dios obra en la historia, cómo Dios obra en la humanidad para llevar a cabo sus propósitos. Y Mateo, con haber dejado escrito todas estas genealogías que muchas veces nos aburren, esto nos demuestra que el Señor Jesucristo es el rey que estaban esperando los judíos. Con esto es como que Mateo está legalmente comprobando que Jesús es el heredero del trono de David. Estos son papeles legales. No es una historia inventada por Mateo. Mateo no podía decir, oh, Jesús es el rey de los judíos, porque alguien le hubiera dicho, no, si es rey de los judíos, a ver, muéstrame su línea de genealogía. Quiero que me demuestres que desciende del rey David, pero quiero también que me demuestres que no descienda de Joconías, porque Dios había maldecido a ese hombre y dice que ninguno de sus hijos puede heredar el reino de Dios. Entonces Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, les demuestra a los judíos que sí, José es descendiente de David, pero por el hecho de no haber nacido de José, el Señor es heredero legítimo al trono del rey David. Entonces, esta genealogía es el principio del propósito general del libro de Mateo. Mateo, repito, tiene el propósito de retratar al Señor Jesucristo como el rey de los judíos. Y no hay mejor forma de establecer el hecho de que Jesucristo es el heredero de David, más que empezando demostrando que es descendiente legal, descendiente de la línea sanguínea del rey David. Y el Señor Jesucristo cumple con los dos propósitos, con los dos requisitos, porque por el lado de María es descendiente sanguíneo de David, porque María sí viene de la línea de la sangre del rey David, y por el lado de José viene también de la descendencia de David, pero por el lado legal. Entonces, de las dos formas, el Señor es el rey de los judíos que estaban esperando, de forma legal y de forma genealógica, o de forma de la línea de sangre sanguínea. Entonces, es importantísimo. Ahora ustedes pueden comprender la importancia de que esta genealogía, que muchas veces nos ha parecido aburrida, ahora toma una relevancia mayor. Ahora la podemos leer con mayor entusiasmo, con mayor amor a la palabra, porque
entendemos que no está aquí por casualidad, que no es que Mateo no tuvo un propósito específico, lo tuvo. Estas son los comprobantes legales. Esta es la forma de demostrar que Jesucristo era el rey de los judíos. Esto nos muestra, mis hermanos, que Dios gobierna sobre cada uno de los detalles de la historia para mantener su palabra. Él había prometido un rey, pero permitió que pasara el tiempo, y cuando Él lo consideró el tiempo perfecto, cuando se juntaron dos personajes, no creo que haya sido la única vez, pero cuando Dios vio que era el tiempo perfecto para que Jesucristo naciera, encontró en María la persona perfecta porque era descendiente de David, y encontró también a José, que ya estaban casados, aunque por supuesto no habían tenido intimidad, no habían tenido relaciones sexuales. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero por el lado de José le daba la legalidad a Jesús de ser el heredero, y por el lado de María le daba la línea sanguínea de la herencia al reino de David. Entonces podemos nosotros confiar, mis hermanos, de que si Dios tiene cuidado en detalles como estos tan pequeños para cumplir su palabra, los tendrá también con nosotros. Hermanos, si Dios hace eso, podemos confiar en que Él nos cumplirá todas y cada una de sus palabras y de sus promesas. Lo que Dios ha hablado de tus hijos, lo cumplirá. Aunque hoy no veas absolutamente nada, créelo. Créelo, Dios es fiel y Dios lo cumplirá. Lo que Dios ha hablado de ti, aunque ahora no lo veas, lo verás. Porque tenemos un Dios que es fiel, que es verdadero, y que ninguna tilde, ninguna coma de su palabra pasará, ninguna dejará de cumplirse. Podrán pasar los cielos y la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Entonces, mis hermanos, hemos empezado el camino demostrando que Jesucristo es el heredero legítimo al trono de David. De ahí la importancia de la genealogía que escribió el autor del libro del Evangelio según San Mateo. Amén.